Queridos amigos, aquí les muestro la revista Atalaya del 1 de marzo del año 2004. En la página 10, párrafo 9 que ven ustedes en pantalla, la sociedad afirmó lo siguiente: en el siglo I, todos los cristianos agregaban la esperanza celestial. Por lo siguiente, los domésticos eran también cristianos ungidos. Tengamos bien en cuenta esto. La UASTA dice muy claramente que los que son domésticos, que se alimentan del esclavo, también eran ungidos tan igual como el que suministraba el alimento espiritual. Esto es muy importante que lo tengan en mente. En la Atalaya del 15 de febrero de 1982, en la página 30, párrafo 14 que vemos en pantalla, la sociedad Watchtower dijo lo siguiente: por 19 siglos hubo una sola llamada, la celestial, y Jehová escogió cuidadosamente a los que compondrían el gobierno del reino con su Hijo. Y habla de 19 siglos, obviamente, porque a partir de 1935 la sociedad dijo que en ese año se acabó el llamamiento celestial y todos los cristianos después de 1935 tendrían solamente la esperanza terrenal. Y esa era la enseñanza que daba la Watchtower, por el cual les llevó a decir que durante 19 siglos solamente hubo una sola llamada, la celestial. Es decir, todos aquellos cristianos que eran de la manada pequeña o de la grande muchedumbre, hasta 1935 la única llamada era la celestial, hasta que cesó en 1935 la llamada celestial, para que los cristianos recién a partir de 1935 la única esperanza que les quedarían a ellos era habitar la tierra, la terrenal, después de 1935. En la Atalaya de fecha 15 de marzo de 2010, en la página 27, párrafo 16, la sociedad Watchtower dijo lo siguiente: Pablo también nos ayuda a entender que los cristianos con esperanza terrenal no participan de los emblemas de la conmemoración. ¿Cómo? Dirigiéndose a cristianos ungidos dijo: porque cuantas veces coman este pan y beban esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue. Como vemos, la Watchtower dice pues que los que no tienen la esperanza celestial no pueden participar de los emblemas en la conmemoración. Y que cuando Jesús dijo cuantas veces coman este pan y beban esta copa, se está dirigiendo a sus cristianos ungidos. Y eso significa entonces que solamente esos ungidos que tienen esperanza celestial son los únicos que pueden comer del pan y beber la copa con el vino. Eso está muy claro acá, tal como le explica la Watchtower. En la Atalaya del 1 de mayo de 2007, página 31, respondiendo a la pregunta de los lectores, la Watchtower le contesta a un lector con respecto al asunto del fin del llamamiento celestial en 1935. Y la Watchtower toca este asunto como sigue: por otra parte, al pasar el tiempo, algunos cristianos que se bautizaron después de 1935 han recibido testimonio del Espíritu Santo de que tienen esperanza celestial. Por tanto, parece que no se puede dar una fecha específica de cuándo termina el llamamiento de los cristianos a la esperanza celestial. Con esta declaración, la Watchtower está dando por cancelado la enseñanza que se dio por décadas, que en 1935 terminó definitivamente el llamamiento celestial, y que de ahí en adelante, después de 1935, la única esperanza era para los cristianos era heredar la tierra y ya no los cielos. Pero como han habido testimonios de cristianos que fueron bautizados de 1935 que sintieron el llamamiento del Espíritu Santo para heredar los cielos, la Watchtower dice que no pueden fijar una fecha exacta
de cuándo termina ese llamamiento celestial. Aquí lo dice muy claramente. Por tanto, parece que no se puede dar una fecha específica de cuándo termina el llamamiento de los cristianos a la esperanza celestial. Muy bien. Queridos amigos de Jehová y público general, tal como les he mostrado en las atalayas que hemos visto, que les he mostrado, la sociedad Watchtower, en la atalaya de 2004 que ya les mostré, nos dijo muy claramente que en el siglo I la única esperanza para los cristianos era la esperanza celestial, y que los domésticos eran también cristianos ungidos que tenían la esperanza celestial. No había diferencia en ninguno de las dos clases. Es decir, que todos los cristianos, ya sean de la manada pequeña o de las otras ovejas, todos tenían una sola esperanza, que era la celestial. Luego les mostré otra atalaya que Watchtower dijo en 1982, que la atalaya que se ha mostrado, que por 19 siglos hubo solamente una esperanza, la celestial, y que Jehová había escogido cuidadosamente a aquellos que compondrían el gobierno del reino con su Hijo. Y dijo que por 19 siglos, porque la sociedad había fijado que la fecha del fin del llamamiento celestial había ocurrido en 1935, cuando el juez Rutherford anuncia que el llamamiento celestial había acabado en 1935, y por ende todos los cristianos después de 1935 solamente les albergaba la esperanza terrenal, y que el número de ungidos se había completado ya en 1935, y que nadie más iría al cielo, sino que todos los cristianos a partir de 1935 adelante que se bautizarán iban a heredar la tierra, y será la única esperanza para ellos. Siguiendo con las tareas que les he mostrado, les mostré otra del 2010, en donde la Watchtower explicaba que los cristianos con esperanza terrenal no podían participar de los emblemas de la conmemoración, y que solamente aquellos cristianos ungidos con esperanza celestial tenían esa facultad de comer del pan y beber del vino, porque así lo hizo Jesús cuando se dirigió en la cena a sus cristianos ungidos, a los apóstoles que estaban con él. Y para mostrar, los apóstoles estaban formando parte de su cuerpo ungido, porque era del primer siglo, y en el primer siglo no había más que una sola esperanza, la celestial, y por ende, al estar dirigiéndose a los ungidos, diciéndoles que cuantas veces coman de este pan y beban de esta copa, siguen proclamando la muerte del Señor hasta que Él llegue, y que está dirigido solamente a los ungidos, y por lo tanto hoy en día solamente los ungidos tienen ese derecho o esa facultad de poder comer del pan y beber del vino, y no los que no tienen la esperanza celestial. Correcto. Teniendo eso bien en cuenta, queridos amigos de Jehová, vino una reflexión en mi mente, pues, ¿no? Vamos a reflexionar juntos. ¿Por qué la Watchtower dijo que durante 19 siglos la única esperanza era la celestial? Porque en 1935 el juez Rutherford anunció que la llamada celestial había terminado ya en 1935, y que el número se había completado, y que a partir de 1935 los cristianos heredarían la tierra, y los cristianos de la grande muchedumbre, y que cesó el llamamiento celestial, que por 19 siglos fue la única esperanza, tal como hemos visto. La Watchtower después nos dice a nosotros que no tienen, como hemos visto en esta atalaya que les he mostrado, de fecha 1 de mayo de 2007, página 31, diciendo que en realidad ellos no tienen una fecha definitiva que podían ellos afirmar que acabó la llamada celestial. Con esto están ya dando fin a la enseñanza que decía que en 1935 terminó definitivamente el llamamiento celestial. La Watchtower reconoce en esta atalaya que hay
cristianos en este tiempo presente del siglo XXI que sienten el llamamiento celestial y que son nombrados como ungidos. Tanto es así que eso se explica el por qué muchos del cuerpo gobernante que nacieron después de 1935 forman ahora el cuerpo gobernante, el Consejo Decreto. Todo lo que vemos ahí nacieron después de 1935 y por lo tanto tienen el llamamiento celestial, sintieron el llamamiento celestial, son ungidos. Entonces, la Watchtower, como no sabe cómo explicar que después de 1935 hayan aparecido estos ungidos con esperanza celestial, que nacieron después de 1935, y cómo era posible que ellos pudieran ser ungidos si el llamamiento celestial cesó en 1935. Entonces a Watchtower no le queda otra cosa que reconocer con la cola entre las piernas que en realidad no pueden definir o fijar una fecha exacta en que el llamamiento celestial terminó. Es decir, que para la Watchtower todavía continúa el llamamiento celestial. Si eso es así, que la Watchtower ya ahora se desdice y ya no puede fijar con exactitud cuándo terminará esta llamada celestial, porque como he dicho, siguen los llamamientos celestiales dentro de la Watchtower en el siglo XXI. Estamos en el siglo XXI y todavía sigue el llamamiento celestial, y hemos visto cómo el número de participantes de memorial ha subido en forma dramática en vez de decrecer. Cuando la Watchtower nos había dicho que el número iba a descender con el tiempo, porque eso era una muestra que estábamos en los últimos días, que este número de ungidos tenía que ir decreciendo porque iban a ir muriendo, y como no había nuevos ungidos tenía que ir reduciéndose con el tiempo. Y vemos pues que está ocurriendo todo lo contrario, que están subiendo el número de ungidos, porque la Watchtower está incorporando a nuevos ungidos que dice sentir el llamado celestial hasta hoy en día, hasta el siglo XXI. Entonces la Watchtower ha aceptado su llamamiento que ellos sienten y los ha incorporado como parte de los ungidos con esperanza celestial. Por eso el número va subiendo, creo que están en 12.000, 13.000, algo así. Cuando estaban hace unos años en 9.000, en vez de ir bajando, han ido subiendo. A pesar que nos habían dicho que el decremento de ungidos era una señal de que estamos en los últimos días. Ay. Pero en fin, ¿cuál es el problema acá? Si la Watchtower ahora dice que no es verdad que en 1935 acabó definitivamente el llamamiento celestial, quiere decir entonces que no pasó nada. Entonces debemos publicar en una atalaya, decir, durante 20 siglos la única llamada ha sido la celestial, ya no 19 siglos, sino durante 20 siglos la única llamada es la celestial. Es decir, si no cesó el llamamiento celestial en 1935, quiere decir que seguía la enseñanza que durante 19 siglos la única llamada ha sido la celestial. Y como no ha cesado el llamamiento celestial, según la Watchtower, ahora dice que no es una fecha correcta, el año 1935, que cesó el llamamiento celestial, y que no pueden fijar una fecha exacta de cuándo va a cesar. Eso quiere decir que entonces el llamamiento celestial es la única esperanza que deben tener los cristianos, porque no cesó el llamamiento celestial. No pueden fijar una fecha de cuándo va a cesar. Entonces quiere decir que el llamamiento celestial ya no son 19 siglos que se viene teniendo esa esperanza celestial para los cristianos, sino que ya van 20 siglos. Estamos en el siglo XXI, pero desde que Jesús estuvo en el primer siglo, pues han pasado 20 siglos. Entonces la Watchtower tiene todavía 20 siglos con la única esperanza de la celestial, porque así se creía hasta antes de 1935, cuando se decía que la única esperanza era la celestial, hasta 1935, en que cesó. Pero como ahora dice que no cesó en 1935, sino que todavía no se sabe, quiere decir que el concepto de llamamiento celestial debe seguir hasta ahora, porque no cesó, pues. Entonces, como la única esperanza desde el siglo I fue la celestial, y todavía no se sabe el llamamiento celestial, porque no se sabe cuál es la fecha, dicen que ya no es 1935, entonces continúa el concepto que la única llamada hasta este momento debe ser la celestial, hasta que se fije una fecha definitiva en que ya termine el llamamiento celestial. Entonces todos los cristianos de ahora, Testigo de Jehová, la única esperanza que ellos deben tener es la celestial, porque eso es lo que se tenía hasta antes del 1935, en que se puso cierre de alimento celestial.
Y sigo que ahora, de 1935 adelante, como ya se cerró el llamamiento celestial, la única esperanza era la terrenal, y como ahora nos dicen que no terminó además el 1935, que no se sabe de ello, cuándo va a ser, entonces eso se implica que el llamamiento celestial, que siempre fue la única esperanza para los cristianos del siglo I, continúa hasta ahora. ¿Se dan cuenta? Entonces los que va de ahora, la única esperanza que ellos tienen es la celestial, porque la Watchtower ya quitó esa traba, esa, digamos, esa tranca, ese caballete, ese muro que puso en 1935 diciendo que ya acabó el llamamiento celestial en 1935 y que de ahí adelante toda la esperanza es terrenal. Como repito, como en los últimos años han habido nuevos incorporados al cuerpo ungido con real celestial, después de 1935, la Watchtower tuvo que decir que entonces no cesó el llamamiento celestial en 1935. Entonces quiere decir que la Watchtower ya no lleva solamente 19 siglos con la esperanza celestial como única esperanza, sino ya lleva 20 siglos a la fecha. Porque cuando el señor Radford dijo que el llamamiento celestial cesó en 1935, lo dijo en 1935 en una asamblea, cuando estaba todavía en el siglo XX. Es decir, 19 siglos desde que, contando el primer siglo, fueron 19 siglos. Y como ya estamos en el siglo XXI, quiere decir que estamos 20 siglos con la esperanza celestial aún vigente para todos los cristianos. 20 siglos. Porque no cesó esa única esperanza que era para los cristianos, la celestial. ¿Se dan cuenta? No cesó. Es decir, continúa esa esperanza celestial que anduvo en el primer siglo, porque no cesó en 1935 la llamada celestial, como lo reconoce la Watchtower en esta atalaya que les he mostrado. Entonces, los cristianos de Jehová de ahora deberían decir: nuestra única esperanza, la nuestra, es la misma que hubo en el siglo I, porque la llamada celestial no ha cesado. Sigue habiendo gente que es llamada al cielo. Entonces la única esperanza para los cristianos de Jehová de ahora, de la grande muchedumbre, es la celestial, porque, como dice la Watchtower, desde el primer siglo, los cristianos en general tenían la única esperanza, que era ir a los cielos, que era la única esperanza para los cristianos, y eso incluía a los domésticos, que los domésticos, ya lo hemos visto, tenían la esperanza celestial y eran ungidos también. Entonces, si eso continúa hasta ahora y no ha cesado el llamamiento celestial, eso quiere decir que hasta ahora continúa lo mismo, la misma esperanza de los cristianos del primer siglo. Continúa, porque no ha cesado. Quiere decir que los que de ahora también tienen la esperanza celestial y son ungidos. Y porque tienen esperanza celestial. No ha cesado el llamamiento celestial, entiéndalo bien. Cualquiera de ustedes puede ser llamado y sentir el llamamiento celestial, que es la única esperanza. Mientras la sociedad Watchtower no defina que cuando termina la esperanza celestial, como lo hizo en 1935, y ahora dice que no es una fecha correcta, que no pueden ya creer que en 1935 terminó la llamada celestial, puesto que han habido incorporados nuevos de ungidos después de 1935. Como digo, y prueba de ello es el cuerpo gobernante de ahora, que todos nacieron después de 1935 y tienen la esperanza celestial. Entonces nada ha cambiado. Hasta ahora, mientras no cese el llamamiento celestial, la única esperanza para los cristianos es la que hubo en el primer siglo. Y incluye eso a los domésticos, que también son ungidos, que también tienen la misma esperanza que el esclavo fiel y discreto, o el cuerpo gobernante. También hay esperanza. Y hemos visto, en la tarea que les mostré al inicio, que los domésticos también son ungidos y por lo tanto tienen esperanza celestial, porque así era la esperanza en el primer siglo para todos los cristianos, la única esperanza celestial. Y la Watchtower nos dice que esa misma esperanza del primer siglo ha corrido durante 19 siglos, hasta que en 1935 dice que se truncó eso porque acabó el llamamiento celestial. Y de ahí adelante todos tienen esperanza terrenal. Pero si la Watchtower quita la barrera y la saca de camino, la tira, dice que no, eso es 1935 es mentira, todavía sigue el llamamiento celestial, eso quiere decir, comprétalo, que la esperanza del primer siglo continúa hasta ahora. Y que todos los cristianos de ahora, todos son ungidos, todos tienen la única esperanza celestial, inclusive aquellos que son domésticos de la grande muchedumbre, que son cristianos, también tienen la esperanza celestial. Y son sujetos a ser llamados a ser ungidos,
y debe ser su única esperanza en este momento. Continuar lo que se dijo durante 19 siglos, la única esperanza fue la celestial. Pero como ya quitaron la barrera de 1935 diciendo que en realidad no pueden fijar una fecha exacta del fin del llamamiento celestial, en 1935 que eso no es así, y lo quitan esa barrera, quiere decir que sigue corriendo el concepto de la esperanza celestial para todos los cristianos, tanto los domésticos como aquellos de las manada pequeña. Todos tienen la misma esperanza celestial hasta ahora, hasta que la Watchtower nos dé la fecha definitiva del fin del llamamiento celestial. Entonces todos los cristianos que va de ahora tienen la esperanza celestial. Nadie puede decir ahora de la gran muchedumbre que pueda ser llamados a la esperanza celestial. En realidad todos tienen la esperanza celestial hasta este momento, con el concepto de la Watchtower, de que en 1935 ya no acabó el llamamiento celestial, y nos está diciendo que todavía continúa hasta ahora, y quitó esa barrera, diciendo que ellos no podían fijar y definir que en 1935 ha terminado el llamamiento celestial, sino que todavía continúa. Y si eso continúa, quiere decir que entonces durante 20 siglos, ya no 19 siglos, sino durante 20 siglos, la única esperanza para los cristianos ha sido los cielos. Hasta que la Watchtower diga, ya se completó el número, se acabó el llamamiento celestial, y de ahí en adelante todos tienen esperanza terrenal. Entonces no pasó nada, sigue el concepto que nos dio la Watchtower, diciendo que por 19 siglos hubo solamente una esperanza, la celestial, y que Jehová está escogiendo a aquellos que forman parte del reino de su Hijo Jesucristo, y que los escoge Él. Entonces la única, hasta ahora pues seguimos con lo mismo, pues ya no son 19 siglos, sino desde hace 20 siglos, la única esperanza es la celestial para los cristianos, y eso incluye a los domésticos, que también son ungidos. ¿Se dan cuenta del concepto? La Watchtower quitó la traba que fue el año 1935, cuando decía que durante 19 siglos la única esperanza ha sido la celestial para todos los cristianos, y que como en 1935 acabó ese llamamiento a los cielos, que era la única esperanza, y que a partir de 1935 todo se vea en la tierra, y porque se había completado el número de ungidos, seguramente en 1935, y ahora dice que no se ha completado, que en realidad no pueden fijar una fecha exacta de cuándo acabó o cesó el llamamiento celestial, y que no fue en 1935. Eso quiere decir que sigue corriendo el concepto pues de que la única esperanza es la celestial, hasta que la Watchtower vuelve a fijar la fecha del cese del llamamiento celestial, que no lo ha fijado porque sigue incorporando ungidos. Entonces, bajo ese criterio, piénsenlo bien con la cabeza, porque uno comenzó a ser una persona pensante. El concepto de la Watchtower de que el primer siglo la única esperanza ha sido la celestial sigue corriendo hasta ahora, porque la Watchtower dijo que durante 19 siglos la única esperanza fue la celestial, hasta que la truncó diciendo que en 1935 acabó el llamamiento celestial. Pero como ahora dice que no pueden fijar esa fecha como correcta, como el fin del llamamiento celestial, el concepto continúa, pues, que la única esperanza hasta ahora es la celestial, hasta que la Watchtower fije el cese, porque ha descartado esa declaración o esa afirmación que en 1935 acabó el llamamiento celestial. Y lo hemos visto como la Watchtower dice pues que no puede en este momento decir cuándo acabará el llamamiento celestial, que no pueden fijar una fecha de cuándo será el fin del llamamiento celestial, descartando lo que se había enseñado por décadas, que en 1935 acabó el llamamiento celestial definitivamente. Si eso es así, que la única esperanza es la celestial para los cristianos, hasta que la Watchtower fije una nueva fecha del cese, porque ya descartaron 1935 como la fecha del cese. Eso quiere decir entonces que todos los cristianos que tienen esperanza celestial, que incluye a los domésticos, como la Watchtower decía que los domésticos en el primer siglo también eran ungidos, todos eran ungidos, todos tenían esperanza celestial, quiere decir que hasta ahora continúan siendo ellos, domésticos, ungidos con esperanza celestial, por supuesto, no ha cambiado nada, sigue el concepto. En vez de ser 19 siglos, se llamaba 20 siglos, porque la Watchtower, como repito, lo voy a repetir, botó la traba, quitó la traba que fue el año 1935, que lo limitaba hasta ese año para que fueran ungidos. Ya quitó la traba, dice que no pueden fijar que esa fue la fecha y que todavía continúa. Entonces quiere decir entonces que todos los domésticos de la gran muchedumbre son ungidos, también tienen esperanza celestial, y sigue corriendo la misma esperanza que tuvieron desde el primer siglo, durante 19 siglos, ahora son un siglo más. Estamos en el siglo XXI, es un siglo más, de donde 20 siglos sigue la misma esperanza,
del primer siglo, que es la celestial para todos. Entonces, si eso es así, amigos, porque todavía todos tienen la posibilidad de ser ungidos y ser llamados, porque no acabó esa esperanza, eso quiere decir entonces que los de Jehová de ahora que tienen esperanza celestial también deben participar del memorial, pues, ¿no es cierto? Porque los cristianos del primer siglo, tanto domésticos que también eran ungidos con esperanza celestial, ellos también tenían que tomar de los emblemas. No puede ser que un grupo que va al cielo a estar con Jesús sean un grupo pequeño que solamente tomen los emblemas, y otro grupo que tiene la misma esperanza van a estar igual en el cielo con Cristo, reinando con Él, no lo tomaran. Todos eran ungidos y todos tenían que tomar de los emblemas. Porque la Guasta dice que la declaración que hizo Jesús en el primer siglo de coman de este pan y beban del vino, se lo dijo a los cristianos ungidos. Sí, pero eso incluía también en el primer siglo a los domésticos que también eran ungidos, como dice la Guasta, que hemos visto, que eran también ungidos con esperanza celestial. Que decía que también los domésticos tomaban de los emblemas. Y dice que durante 19 siglos eso ha sido la única esperanza para los cristianos en general, la esperanza celestial, y que se trucó en 1935 cuando terminó el llamamiento celestial. Pero la Guasta ha quitado esa barrera diciendo que no, esa fecha no es correcta y que todavía no se sabe cuándo va a acabar. Entonces quiere decir que la esperanza celestial para todos los cristianos continúa hasta ahora. Ya no son 19 siglos, sino ya van 20 siglos, porque ya no vale el año 1935. Entonces han pasado casi 100 años de eso. Bueno, todavía falta un poco para más de 100 años desde que se declaró que en 1935 acabó esa llamada celestial. Estará en el 1935, ¿no? Cuando ya se cumplan 100 años. Estamos en 2017. Que pasen unos 18 años más, son 2035. Son un siglo más, pues son durante 20 siglos, se sigue con esa esperanza del primer siglo, para todos los cristianos. Creo que lo entienden bien. Eso quiere decir entonces que si los cristianos del primer siglo domésticos, que eran ungidos, tomaban los emblemas también, porque eran, como dice Botá, también eran ungidos los domésticos, eran de muchedumbre, eran domésticos, con esperanza celestial, eran ungidos. Quiere decir que eso no ha cambiado nada en los 20 siglos que han pasado hasta ahora. Porque el llamamiento celestial sigue continuando como única esperanza para todos los cristianos, ¿eh? Única esperanza. Porque no se ha puesto fin. Ya en el 1935 dice que eso no es verdad. Entonces continúa la misma esperanza, la celestial para todos. Todos son ungidos con esperanza celestial. Todos van a ir a los cielos. Hasta que no se ponga el cese. La nueva fecha del cese. Por eso sigue incorporando cada vez más ungidos. Las estadísticas de la Guasta que participan en el memorial siguen subiendo porque siguen incorporando, pues. Entonces la única esperanza para todos los cristianos tiene que ser la esperanza celestial. Definitivamente. Eso quiere decir entonces que todos los cristianos tienen que seguir tomando los emblemas, para llevar todos de los emblemas, porque todos son ungidos, todos son domésticos ungidos con esperanza celestial. Porque no ha cesado el llamamiento celestial, lo está diciendo la ciudad de Guasta, que no, el llamamiento del año 2025 no es una fecha correcta del cese, que todavía continúa. Y si eso continúa, también continúa la esperanza del primer siglo, pues, que tanto, de tu única esperanza es la celestial, para todos, hasta que la Guasta diga, se acabó la llamada celestial, hay que poner la fecha. Y la puso antes, pues, 1935, pero la ha quitado. Dice que no pueden fijar con esa fecha correcta porque hay gente en este siglo XXI que siente el llamamiento celestial y son incorporados como ungidos. En realidad, todos son ungidos. Todos tienen esperanza celestial. Tal como señora Watchtower, que durante 19 siglos la única esperanza era la celestial. Y eso continúa hasta ahora, pues, la única esperanza. Porque no ha cesado el llamamiento celestial en 1935, como otros nos dijeron. Eso quiere decir que todos los testigos de ahora deberían estar tomando los emblemas, pues. Porque ¿cómo podrían ser gente tomada de grande muchedumbre para ser ungidos si no comen del pan y no comen del vino? Tiene que ser gente que come del pan y come el vino, que son gente ungida, que vaya a los cielos. Yo no sé si he sido claro con mi explicación. La Guasta fue muy clara en decir que durante 19 siglos la única esperanza fue la celestial. Y que los domésticos también eran ungidos que heredarían los cielos, al igual que el cuerpo gobernante o de los claustros discretos o de la manada pequeña, que la gran muchedumbre también eran cristianos con esperanza celestial, y que por 19 siglos la única esperanza era la celestial para todos los cristianos. Dice durante 19 siglos no hay esperanza terrenal, sino la celestial. Lo acabamos de mostrar
en la atalaya que les he mostrado, de fecha 15 de febrero de 1982, que dice que por 19 siglos hubo una sola llamada, la celestial, y lo pueden revisar ustedes en este video, viendo la atalaya que les he mostrado, que la única esperanza fue la celestial durante 19 siglos. ¿Por qué dice hasta 19 siglos? Porque en el 1935 la Watchtower dijo que ya acabó la llamada celestial en 1935 y que después de ese año todo que ya no se veía en la Tierra, como la empresa terrenal. Pero la Watchtower nos dice ahora que esa fecha no es verdad, que no pueden fijar una fecha exacta de cuándo culmina el evento celestial. Es gravísimo, pues entonces quiere decir que el concepto de la única esperanza celestial todavía continúa hasta ahora, hasta que la Watchtower diga se acabó, y en vez de dar la fecha de 1935, de por ejemplo la fecha 2035, o por decir una fecha. Pero hasta ahora tiene que ser pues esa única esperanza que siempre fue durante 19 siglos, que era la celestial. Al quitar la barrera, la tranca, la traba de 1935 y decir que eso no es verdad, entonces esa única esperanza que hubo durante 19 siglos continúa hasta ahora y sigue adelante. Una sola esperanza, como lo dice la atalaya, que hubo una sola esperanza, la celestial, y que los domésticos también eran ungidos. Y si ustedes domésticos, Dios Jehová, ustedes también son ungidos hasta ahora, porque continúa esa sola esperanza que hubo durante 19 siglos. Estamos en el siglo XX y continúa todo sin haber cambiado nada. Sigue el llamamiento celestial, porque, como repito otra vez, por enésima vez, la Watchtower ha quitado la traba de 1935 diciendo que continúa el llamamiento celestial. Entonces continúa esa sola esperanza que es la celestial, que tuvieron los cristianos durante 19 siglos. Continúa hasta ahora, pues. Entonces todos ustedes, mientras no pongan la traba diciendo ya acabó el llamamiento celestial, todos ustedes tienen esa única esperanza que tuvieron los cristianos durante 19 siglos, que era la celestial. Una sola, dice, una sola, no dice dos, la terrenal. Y si no acabó en 35, quiere decir que continúa esa sola esperanza de 19 siglos, que era celestial, hasta ahora. Y todos ustedes tienen esperanza celestial y por lo tanto son ungidos domésticos, igual como en el primer siglo, domésticos ungidos con esperanza celestial. Eso es el problema cuando la Watchtower te cambia una enseñanza y te la tira a la basura. Dice, bueno, se creó por décadas, después que 1935 acabó el llamado celestial y después de 1935 todos van a heredar la tierra. Ahí apareció la esperanza terrenal recién en 1935. Recién en 1935 terrenal, pero antes de esa fecha de 1935 la única esperanza era la celestial. Y si ya no hay traba, sigue la misma esperanza que hubo durante 19 siglos, es una sola, la celestial, y continúa hasta ahora. Piensen con la cabeza. Todos ustedes tienen esperanzas celestiales ahora. Y todos ustedes son ungidos domésticos, igual que el cuerpo gobernante, y tienen que comer de los emblemas igual, hasta que las Watchtower publiquen una nueva fecha de cese de llamamiento celestial. Espero haber sido claro, amigos. A veces repito las cosas varias veces, no porque sea repetitivo, sino que en la repetición está la retención, y como estoy dirigiendo a ti, que no son a los que no son muy inteligentes, porque acá en YouTube entran gente inteligente y gente no muy inteligente, ¿no? Hay testigos que he dicho que hay testigos que son inteligentes, que lo captan al toque, al tiro, inmediatamente, pero hay otros que tengo que repetírselo para que entiendan el concepto, porque son un poco duritos, taruditos, y entonces no entienden lo que estoy explicando. Pero hay muchos que sí. Algunos me critican que por qué repito lo mismo, porque me estoy dirigiendo no a ustedes inteligentes que ya lo han captado, me dirijo a los que son duritos así, que son gente muy ignorante, que son gente de pueblo que no entienden, tengo que explicar en qué consiste la idea. Lo repito, hago la repetición y trato de darles a entender para que la capten. Algunos me critican porque repito lo mismo, que soy aburrido, porque no lo estoy dirigiendo para usted, amigo de Jehová inteligente o público en general inteligente. Lo estoy dirigiendo a la gente de Jehová, que en su gran mayoría son de Jehová, que son gente muy ignorante, que no sabe escribir ni queda bien, y lo vemos en sus comentarios que ponen en el foro. Escriben de una forma errores garrafales que indican su nivel de educación muy bajo, y que, bueno, obviamente pues no escriben bien, ¿no? Indican que son gente ignorante. Quizás sean gente inteligente con poca instrucción, pero hay muchos que son bien duritos y no captan, no entienden el punto, y lo tengo que repetir, como he hecho ahora, en qué consiste la idea. Espero, amigos, que este video les haga meditar y pensar pues que la Watchtower
no tiene ni pie de cabeza. Y eso ocurre por descartar lo que enseñan en el pasado, cuando habían afirmado en 1935 que la llamada celestial había acabado en ese año y que ya a partir de 1935 ya no habría más esperanza celestial para nadie, y eso lo dijo el juez Rutherford. Y ahora pasan los años y el Watchtower dice, pues bueno, eso no fue tan verdad que digamos, y la descarta de una forma muy elegante, sin decir que es una mentirota. Dice, bueno, en realidad no podemos fijar una fecha exacta de cuándo acabará la llamada celestial, dice la atalaya que les he demostrado. Con eso pues están diciendo pues que lo que dijo Rutherford fue una estupidez, una mentira, ¿no? Hay formas elegantes de decir, bueno, no podemos fijar una fecha exacta de cuándo realmente acabará el llamado celestial. Entonces todo continúa como estuvo ocurriendo durante los 19 siglos, la única esperanza de la celestial. Continúa, pues, porque ya no hay, como siempre se enseñó, que la única esperanza de la celestial, y como no hay esa traba, esa tranca, ese muro del año 35 ya no existe, entonces continúa la misma esperanza, ya no son 19 siglos, sino 20 siglos, que la única esperanza de la celestial para los cristianos. Muchas gracias, amigos, por su atención, y creo que lo mediten y piensen bien con la cabeza, pues piensen. Gracias, amigos, por su atención, y un abrazo a todos mis amigos de Fuerza Soriana.